Quien tenga algo que decir, que lo diga ya. Que lo diga ya. O si no, que calle. O si no, que calle. Mi lírica se alimenta de mi verdad. Esta es mi verdad. Viene de la calle. Viene de la calle. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto volver con la otra voz y alojarnos allí en vuestros hogares para compartir juntos un nuevo programa. Hoy con la posibilidad de tener en la mesa a Chumbo Chávez, periodista, al doctor Tano Peirello, para mí una joyita hoy, y también a Juan Carlos Cauchi, comerciante. Nosotros, a ver, hemos venido tratando de ir cambiando los planos y trayendo la posibilidad que la gente que nos está mirando y escuchando también pueda opinar. ¿Qué cerca esto de Argentina, esto de Brasil? ¿Cuándo nos afecta o no? Esta corrupción que ahora se está destapando y se sigue destapando en Argentina, pero también está sucediendo en Brasil. Ajá. Pero a propósito de eso, una pregunta, ¿no? ¿Es intrínseco del ser humano ser corrupto? Yo creo que la corrupción es un mal que atraviesa transversalmente todas las sociedades, todas las clases sociales, los países, los regímenes políticos, ¿verdad? Y hemos visto, así como tú dices, que lo vemos en Brasil, lo vemos en Argentina, lo hemos visto en países detrás de la cortina de hierro, Chumbo, lo vemos acá en Uruguay también, y vamos a llegar al momento en que podamos analizar, quizás no en el grado que se está descubriendo en otros lugares, Claro. ¿verdad? Pero ya ha repercutido en gran medida acá, es decir, con la planta de gas, ¿verdad? Que determinó que una de las empresas que estaba encargada de llevar adelante, es decir, tuvo que cerrar las puertas, bajar la cortina, irse y se trancó la construcción. A ver, tú que sos empresario, ¿no es lógico que un empresario para poder vender su producto le dé una coima a alguien y le diga, mire, si tú me compras esto o me haces gestiones para que compre este producto mío, yo te doy tanto? Es una comisión que le dan al vendedor. ¿Es así en el medio empresarial? ¿Eso está bien? Son cosas diferentes. Una cosa es una comisión pactada. Yo puedo pagarle una comisión, retribuirle con una comisión a un funcionario mío para que se esmere en la venta. Eso es una cosa. Pero yo creo que acá el hecho de la corrupción ha sido en que yo soy una empresa y empresas monopólicas todavía, digo, porque está ese factor. Son empresas que no necesitarían hacer lo que hacen, porque eso tienen monopolio. Y mediante ciertas regalías o ciertas ventajas se llega a acuerdo para beneficio de funcionarios de la propia empresa. Corrupción. Corrupción. ¿Por qué? Porque la cuenta tampoco la paga la empresa corruptora. La empresa corruptora lo que va a pagar es porque se lo está cobrando al Padre Estado. Es el Estado que está financiando, sin quererlo o sin saberlo, esa corrupción. Es lo que ha pasado en Brasil y lo que pasó en Argentina. Un alfalfal monstruoso de plata, pero que viene del Estado. Yo te voy a dar tanto, pero yo le cobro tanto ya al Estado. Bien encaramado, bien enroscado eso, a perjuicio de todos los ciudadanos comunes, ¿no? Chumbo, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, adelante. Esta corrupción que envuelve a la mayoría de los políticos, a no todos, sin lugar a dudas, es porque vivimos en una sociedad corrupta, ¿no? Yo no sé si decir toda la sociedad corrupta, yo estoy de acuerdo con lo que decía el Tano, que es transversal, que afecta a todos. No puedo decir en general la sociedad porque hay gente que no, pero yo no dije tampoco la generalidad, pero ni de políticos ni de la sociedad. Solo dije, esta corrupción que existe en los políticos, en algunos,
es porque vivimos en una sociedad corrupta. No, La sí. sociedad, ¿hay corrupción en la sociedad? Por supuesto. ¿O solamente los políticos? Claro, por supuesto que hay en la sociedad. El problema está, ¿saben en qué está? En quién determina lo que es corrupción y lo que no es corrupción. Y cómo el poder o el sistema político aprovecha esa situación de si es o no es corrupción para sacar grasas para su asado. Tenemos el caso concreto de ANCAP. ¿Hubo corrupción en ANCAP o hubo una mala gestión? ¿Quién determina si fue mala gestión o si fue corrupción? Y ahí el jugo político y los dividendos políticos que sacaron determinados partidos precisamente por una situación que confundió a un pueblo. Pero yo invito, digo, nosotros arrancamos globalmente hablando, regionalmente hablando, nacionalmente hablando, y yo lo traigo a nivel departamental también. Vamos arriba. Vamos a analizar también en todos los ámbitos. Sí, sí, y sí. cuando el gobierno departamental beneficia de una forma, le da ciertas prebendas o ciertas regalías a sus amigos directos. Porque si yo tengo, mira un ejemplo ínfimo, si yo tengo un terreno que lo tengo que rellenar, yo tengo que comprar balastro, tengo que contratar. ¿Y por qué a los amigos de la administración? ¿Eso no es corrupción también? El favorecer gratuitamente. Digo, no son temas igualitarios, no son favores que se le hace a la comunidad. Y pienso yo que el administrador de turno, sea este o sea otro, digo, tiene que encararlo de esa forma. Digo, porque si no, no sé si será el nombre de corrupción, pero ese favoritismo creo que no está bien. Lo que pasó en el autódromo, ¿no es corrupción? Es corrupción. Es corrupción. Es corrupción. O sea, la corrupción, como hoy decíamos, que atraviesa diferentes, transversalmente la sociedad, también hay diferentes grados de corrupción, pero no dejan de ser corrupción. Tú hablabas del favoritismo. Cuando yo hago una licitación, ¿tá?, y le doy ciertos favores a una empresa o a un proveedor para que él gane esa licitación, es un hecho de corrupción. Es un hecho de corrupción. Cuando alguien entra en la farmacia del hospital y roba un medicamento y se lo da a una persona por fuera del circuito normal, son hechos de corrupción. Son hechos de corrupción. El tema de los teléfonos en el hospital, ¿verdad? Fueron hechos de corrupción. Fueron denunciados ante la justicia con el finado doctor Mateo. Lamentablemente durmió en los archivos del Poder Judicial y no se llevó adelante. A propósito del autódromo, lo que decía ahí, antes del autódromo, y lo digo con todas las letras porque ya lo publiqué, la empresa Ramón C. Álvarez iba con un camión al puesto de Nasta que está allí por la Tamandaré, en la línea divisoria Tamandaré, el puesto de la Ratea, lo digo con todas las letras porque no tengo temor ninguno de decirlo, llevaba toneles en la carrocería, además de llenar el tanque del camión, llevaba 2 toneles en la carrocería, yo les tomé fotografía, lo denuncié y salió publicado en la prensa. Es el mismo Ramón C. Álvarez que tengo una fotografía de él cuando la campaña electoral del profesor Tabaré Viera, en un acto allí en el barrio La Humedad. Está todo en una masa, envolviendo todo está en una, como se decía antes en la izquierda, toda una rosca que está formada en ese sentido. Pero, escuchame una cosita. ¿Perdón? Escuchame una cosita, ahora que tocaste ese tema. Acá nosotros vivimos en una frontera abierta. Si no se hubieran hecho gestiones para la protección de la pequeña industria, digo, no es que tire brasas para mi asado, porque yo tengo una pequeña industria que produzco, y me es imposible competir, porque acá no hay controles absolutamente ninguno de parte de la aduana, y hay empresas brasileñas que tienen repartos autorizados acá en Rivera. Y andar Porque contigo en Santana. no me va a decir que no está autorizado los repartos, porque los camiones que entran, digo, si todo el mundo sabe, digo, los que tienen que estar para controlar eso, no va a decir que no tienen conocimiento. No lo creo, directamente no lo creo. Digo, entonces, eso no es un hecho de corrupción. Yo pregunto, está perfecto, y esa inquietud no sos tú solo. Hay muchos comerciantes que se hacen la misma pregunta. Claro. Pero esto que pasó en la Junta Departamental, de votarle a un director
de aceptarle, Sí. votar positivo, el aumento de 65.000 pesos en su sueldo. ¿No es corrupción? Yo no sé si ese hecho es corrupción. Yo pregunto porque no sé Yo cómo no sé, justificarlo. yo no sé si es corrupción. Si es corrupción o sería corrupción si eso yo lo hice a cambio de algo. Si yo tengo un favoritismo para mí o para una tercera persona, A cambio de impuestos en la a Junta, cambio de... pero a cambio de- Tano, puede ser, ahí pero está. no es el votar los 65.000 pesos de aumento, esa es otra cosa. Podríamos discutir si está justificado o no está Perfecto. justificado el aumento. Bueno, yo ¿tá? creo que- Pero si yo voto los 65.000 pesos, porque a cambio de mi voto voy a obtener un beneficio, ¿verdad? Ese es el hecho de corrupción en sí. Así lo veo yo. por ejemplo. ¿La corrupción es un delito? Y si es un delito, ¿por qué no actúa el Poder Judicial? Y el Poder Judicial O el Poder es Judicial el único que también, puede justificar, que puede acusar, yo pienso que hay dos. si es corrupción o no. Yo pienso que hay dos cosas que pueden juzgar el hecho de corrupción. Uno es el Poder Judicial, siempre y cuando el Poder Judicial sea un poder No corrupto. no corrupto. ¿Tá? Si vamos a analizar el Poder Judicial argentino, seguramente o algunos sectores del Poder Judicial brasileño, yo creo que el nuestro es diferente en gran medida, en muy gran medida. ¿Tá? Tendrá sus defectos. Pero el otro es el poder social, la sociedad, ¿verdad? La prensa en el hecho de investigar, ¿tá? Y de denunciar eso y ponerlo arriba de la mesa y que la sociedad juzgue, digamos, el hecho como corrupto. Ahora, está perfecto y está clarito. ¿No es corrupción también votarle a un director, aparte de su sueldo, que gana 65.000 pesos más, a sabiendas de que hay obreros en la propia intendencia que están ganando lo que están ganando? Lo normal, Tano capaz que sabe mejor que yo porque él fue edil, pero es que en el periodo anterior, la Junta Departamental le vota los sueldos que va a tener el intendente en el próximo periodo y también los directores. Lo que se hizo en esta oportunidad es, cuando va el señor Briz a ocupar la Secretaría de la Junta Departamental, él pidió que se lo equipararan su sueldo con el de un director general de la Intendencia. Entonces significó el aumento de 65, no, 66 mil pesos. La propina, ¿para qué sirve el café? Sí, yo Pero creo que está dentro de la norma. Yo no le pongo nombre y apellido porque el caso dice de momento. Y yo soy de las personas que tienen seguridad que todo este manejo político tiene nombre y apellido para más adelante, que en el futuro lo veremos, quién va a ser la persona beneficiada de esa prebenda. Pero me parece a mí que el 99,9% de las personas que votaron, de los ediles, oficialistas y no oficialistas, que votaron ese aumento, que aprobaron el presupuesto, no fue por convicción. No fue por convicción. Con eso nos vamos al corte y venimos enseguida. No se vayan, ¿eh? Pero un momentito. Yo tengo que irme y le voy a dejar el lugar al doctor Hoffman. Creo que llegó ya, ¿no? Ya está por ahí. Yo tengo que irme. Discúlpenme, pero tengo que irme. Está perfecto. Chao. Lapicera en mano, escribiendo me encuentro. No sé si es el motivo que me sale desde adentro o son inspiración que resalta mi canción. Tal vez no haya palabras para tal explicación. Algo único, como un trozo del alma. Algo que sin dudas me relaja y me calma. Son mis letras, que pienso y escribo, que me transporta más allá de donde vivo. Es un desahogo que refresca mi memoria. Un relato, basado en mis historias. Después de haber ensillado el mate, bueno, no vamos a mentir, no le vamos a decir que la preguntamos de vuelta. Lo ensillamos, nada más. Volvemos y vamos a presentar al nuevo ocupante de la mesa, ya que se fue Chumbo Chávez, al doctor Hoffman, que es un gusto. Igualmente. Un gusto en serio. Igualmente. Creo que es la primera vez que tenemos el gusto de estar en un programa charlando, dialogando y pensando juntos. Hoy el tema es la corrupción. Sabemos lo que sucedió en Argentina, sabemos lo que sucedió, no, lo que está sucediendo en Argentina, sabemos lo que está sucediendo en Brasil. Ahora yo digo, vamos a
cerramos las fronteras un poquito y vamos a mirar hacia adentro. Acá en el Uruguay, ¿existe? No digo la misma, no digo el mismo nivel, pero ¿existe corrupción? Bueno, me da la impresión que, por definición, entendiendo corrupción, porque seguramente ustedes ya comentaron que es el mal uso de insumos, sean públicos o privados en beneficio de uno, de la familia, en fin. Tomado esa definición, se hace de pronto difícil, por no decir imposible, en este momento, donde hay distintos sectores que se están investigando, distintos entes que se están investigando, decir que hay corrupción, ¿no? Seguramente lo va a haber, comprobarlo, confirmarlo, es parte del trabajo de la justicia, entre otras cosas. Por ejemplo, el ANCAP y en algunos otros casos lo está investigando, ¿no? Por lo tanto, sería muy ligero. No es lo mismo como los casos que ya han sucedido en otros países, en los cuales aún, igualmente aún se sigue averiguando, ¿verdad? Por lo tanto, hay que ser, disculpame, pero me parece que hay que ser muy cuidadoso a la hora de ponerle el rótulo de corrupto o el rótulo de corrupción a determinada acción. Me parece que hay que manejarse con datos más realistas o más serios, en fin. Y por supuesto, en este caso, dejar que actúe la justicia, ¿no? Que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero en definitiva va a tener un veredicto final. El tema, en lo que hay que ser cuidadoso es en la carátula que le vas a poner. Porque encontramos en el día a día montón de acciones que vienen de una persona que está en una situación, en un puesto relevante. Entonces yo puedo ayudarte o no ayudarte, puedo darte una ventaja o sacarte la ventaja. Digo, y ahí se configura la corrupción. ¿Por qué? Por el cargo de confianza que tiene la persona, y ayuda o no ayuda o desayuda. Entonces es una tarjeta, por ejemplo, de un político, Tomás, presentar esta tarjeta. Un ejemplo, o un puesto de un aduanero, por ejemplo. El puesto de un aduanero, que es la persona encargada de controlar, en este caso, que no ingrese mercadería ilícita a un país porque está defraudando, porque está dejando de recaudar impuestos, y sin embargo ese aduanero se arregla, parece mentira, con la persona que está ingresando la mercadería, le facilita y todavía cobra. Está cobrando del Estado y está cobrando del particular. Digo, eso es un caso claro para caraturarlo de corrupción. Hablamos a nivel nacional, estuvimos tocando esto, que es una partecita de aduana. Y a nivel departamental, ¿hay corrupción? Yo creo que todos somos humanos, la sociedad está integrada por hombres, por mujeres, y como tal, es decir, tenemos nuestros defectos y estamos expuestos a la corrupción. Estamos expuestos, no lo podemos negar, no lo podemos negar. Históricamente, es decir, hemos atravesado en nuestro departamento hechos que fueron muy sonados, muy comentados, que fueron comprobados por la justicia, como me acuerdo del tema de los vales de combustible de los ediles. Recuerdo el caso del expediente donde se procesaron a una veintena de funcionarios aduaneros de Rivera y del resto del país, ¿verdad? Que estaban... Sí, boletas adulteradas. Exactamente. Entonces digo, lo hemos vivido en el cargo público que en su momento tuvimos que ocupar. ¿Sí? Vimos casos de corrupción, no vamos a negarlo, lo vimos. Pero yo creo que hay una cosa que también no debemos perder de vista. Los organismos internacionales han hecho ranking a nivel mundial, ¿verdad? Y Uruguay está ubicado dentro de los países que menos corrupción tiene a nivel de América y está allá arriba a nivel mundial. O sea, tenemos hechos de corrupción, pero tampoco, es decir, por suerte, hasta el momento, es decir, no
no estamos rankeados como los más Disculpame, corruptos. disculpame. ¿verdad? Eso puede ser muy bueno, puede ser muy malo. En el primer ejemplo Yo creo que es muy bueno. Está, Yo creo que es muy bueno. Pero escuchá lo que te iba a decir. En el caso de las boletas, de los ediles, en vez de ir a atacar, a ver cómo eliminamos esto, no, nos preocupamos en ver cómo te doy el mismo beneficio, pero con otra forma para que no tengas problemas legales. Con esto de la boleta, ojo, y no podemos pasar desapercibido lo que sucedió en Salto. El tema es que si la ley te permite, y vos estás actuando dentro de la ley, Cuando vos le buscás vos no, la y vuelta a bueno, la está, ley, pero hay una ley y que te permite. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, ¿está? eso Yo soy es de la verdad. época en que y fui edil durante 2 periodos y allí, había gente que se quedaba con el viático. Nosotros teníamos la norma de que usábamos el viático y veníamos, presentábamos, rendíamos cuenta y entregábamos el dinero de vuelta. La mesa ejecutiva estaba en manos del Partido Colorado en aquel momento. No sabían qué hacer, cómo hacían para reintegrar ese dinero. Me acuerdo que fuimos en una oportunidad con el petizo Walter Rodríguez, ¿está? Y le decíamos, mire, ese no es nuestro problema. Acá está el dinero, lo que sobró, punto. Nosotros no lo queremos, nosotros queremos que ustedes nos den un recibo que lo recibieron. usted no puede devolverlo. La costumbre era que- Sí. No, nosotros no podemos reintegrar. Bueno, No podemos pasar desapercibido, hablando de esto de las boletas, de la adulteración de boletas, en fin, lo que sucedió en Salto. Sí. El intendente descubre y acusa, está detenido. Y el intendente, Está procesado. que fue el que acusó el hecho Perdón, ilícito, Está procesado. está procesado. Porque fue un problema de Y forma. puede llegar, Un problema de forma, por lo que dice. y fue un problema. puede llegar a perder el cargo Sí, sí. de intendente por ese hecho, Pero por por eso- haber denunciado. Pero y lo otro quedó, ¿cómo quedó? Que era más o menos lo que decía él. Claro. Lo otro tiene un Pero- trámite más demorado. Pero si me permitís, un poco lo que decía Cauche, se expidió la justicia con esos hechos. Más allá de que hasta se pueda considerar que está mal, y que seguramente va a estar mal, y que deberían ser rentados, me parece bien, pero la justicia se expidió. Y digamos, quienes cometieron el ilícito sabían las reglas de juego, de antemano. A eso voy yo. Claro, pero lo grave, Bernardo, es que entonces para que nuestros amigos no sigan teniendo problemas, vamos a cambiar la forma de darle el beneficio. Digo, no rinden nada porque tienen una cantidad X por mes, lo usarán, no sé cómo lo usan, pero zafamos la parte legal de tener problemas legales. Entonces, es una forma de contornar la situación para que no puedan capturarlo de corrupto. Problemas legales vamos a tener nosotros si no miramos la cámara, porque la gente nos está llamando y está diciendo que como que no les hablamos a ellos. Y en cierta forma tienen razón. En cierta forma tienen razón. Es una reunión de Ahora, amigos. claro, parece que estamos en el bar y que estamos conversando entre nosotros. Pero yo digo, a ver, yo lo planteé, creo que fue en el segundo programa, no recuerdo bien. Acá hay un ómnibus que hace más de un año que está circulando con una matrícula de auto. ¿No es corrupción eso? Alguien tiene que ver. Cuando en la radio se empezó y a machacar y darle y hacerlo conocer, todo el mundo salió a preguntar de qué empresa era, cómo era. Digo, bueno, se interesó y le decíamos, empresa CO, el ómnibus amarillito, todo, como lo estamos diciendo ahora. El ómnibus aún hoy sigue circulando con la misma matrícula. Alguien tiene el poder de decir, puede circular. Claro. Ahí está, es lo que te hablaba. En una situación, un lugar de poder, ¿te beneficio o no te beneficio? O no te beneficio, está Chau. perfecto. Si sos amigo, te beneficio, si no, no. Y yo creo que para tanto la administración departamental como la administración nacional, todos tenemos que ser iguales. No puede ser porque soy más simpático, porque venís y me besás el anillo. No puede seguir existiendo ese tipo de cosas. Si me permitís, porque me acordé Sí, sí, ahora, por también de un favor. caso que fue a nivel local y fue muy sonado a nivel nacional, con una empresa de seguridad que había contratado el hospital, y finalmente fue la justicia la que se expidió. Pero las denuncias, ¿no?, se canalizaron en forma correcta, que eso me parece que es
digamos, la primera instancia, ¿verdad? Vos tenés dudas o tenés algún tipo de recelo con una situación determinada, hay que saber a dónde dirigirse para comenzar un trámite que en definitiva va a quedar en manos de la justicia si se resuelve por, digamos, a favor de lo que vos estás sospechando o no. Un poco, yo voy por ahí, porque si no quedamos muy expuestos a decir, como se dice en Brasil, que el hijo, por ejemplo, el hijo de Lula es esto, el hijo de Lula es tal cosa. Es un ejemplo que estoy poniendo. Sí, y sí. creo que hasta ahora nadie lo pudo, digamos, confirmar o afirmar o reafirmar. Quedó ahí, yo no he visto el punto de Claro, vista legal que se haya se dijo el expedido. hijo de Lula es dueño de esto, de lo otro. Digo, y lo que hay que analizar no es eso, sino si la procedencia de Claro. cómo llegó hasta acá fue la correcta, simplemente. Exacto, exacto. Si fue de la forma correcta, bueno, viva el hijo de Lula o el hijo de quien sea. Digo, Sí. pero son los puntos que hay que analizar. Adquirió hasta acá correctamente, con fondos claros y limpios. Bueno, vamos arriba, vamos a producir para el país y vamos a trabajar. Seguimos hablando de corrupción. Porque hay más, ¿eh? Sí, ¿Eh? sí. Por ejemplo, yo recuerdo las promesas, por ejemplo, entre otras dadas en las últimas elecciones, era rehabilitar una vez más el abasto. Fue el hotel de la empresa Álvarez. Allí guardaban los camiones, se quedaban muchos choferes, muchos... ¿Y eso? ¿Quién pagaba esto? Porque creo yo, eso es de la intendencia, había prometido otra cosa. ¿Quién estaba al frente de reabrir el abasto? También era de la empresa Álvarez. Gestionó un préstamo en el banco. Así yo también abro el abasto, porque si voy y le pido 300 millones de dólares al Banco República y me lo da, abro el abasto y lo que quieran, no hay problema. Y como no tuvo la solvencia para que se lo pudiesen dar, toda la promesa, para mí la promesa se transforma en corrupción también. No, votando Claro, porque lo que yo pasa que te voy a dar trabajo, voy a abrir ¿cómo es? El abasto y te voy a dar trabajo. Todo eso es corrupción. Sí, ahí lo que pasa es que se abre el abanico, ¿no? Porque vos nombraste al banco, los préstamos, digo, si lo llevamos a los préstamos que fueron habilitados también para Pluna, con toda la agilización, el empujón que le dieron también, digo, creo que hay mucho para hablar y para analizar. Digo, estamos para eso. Y esto nos lleva a que a todos los niveles nosotros podemos encontrar los mismos problemas parecidos. A nivel departamental, con el tema de la banca, y a nivel nacional también. Digo, porque que hubieron malos manejos, bueno, por eso le costó el puesto ministro y al presidente del Banco Central. Digo, eso pasó, algo hubo. Digo, y es el momento que tiene que hablarse de eso y tiene que analizarse ese tipo de cosas para que no ocurra más, ¿no? Si me permitís, en el tema de Pluna, concretamente, tanto, digamos, tanta pompa y tanto se trabajó, pero que en definitiva una instancia judicial y tanto el ministro de Economía, que dejó el cargo para que fuera juzgado, como el presidente del Banco Central, fueron procesados por abuso de funciones. Y ahí está todo explícito cuál fue el motivo, nadie se llevó nada, hubo corrupción. Y es un caso paradigmático, es decir, bueno, no sé hasta qué punto, ahí hubo otra cosa, me parece que fue un problema de estrategia. El tema es cuando hay un favorecimiento mío propio y otro cuando se favorece un proyecto, una idea o un sistema. Tenemos un minuto. Sí. En salud pública, ¿hay corrupción? Bueno, yo recién puse sobre el tapete algo que después saltó a la vista y le costó el cargo ni más ni menos que a un director de ASA. Yo creo que en este último minuto, yo creo que había que hacer, por lo menos menciona 2 o 3 cositas, ¿verdad? De las que podríamos impulsar o podríamos de alguna forma llamar la atención para que la corrupción no existiera, ¿verdad? Una es los controles de los organismos de contralor, digamos, de nuestro gobierno y de todo lo que funcionen correctamente, ¿verdad? El Tribunal de Cuentas, la auditoría, etcétera, etcétera, ¿ya? Y después la transparencia del gobierno y de las entidades
de gobierno y entidades sociales, porque también hay corrupción a nivel de organismos sociales, no solo de gobierno, ¿verdad? Y el control de los vecinos, de nosotros como sociedad. Ahí surge un ¿verdad? problema Y a también. exigir también. Ahí surge un problema. Y exigir, ¿verdad? Esas son cosas que nosotros, en la medida que hagamos funcionar, será el único remedio para la corrupción. ¿Que es difícil lograrlo? Sí, es difícil, pero... Y nos vamos, realmente nos vamos. Marcamos un encuentro la próxima semana con La Otra Voz. Quien tenga algo que decir, que lo diga ya. Que lo diga ya. O si no, que calle. O si no, que calle.